¿Alguna vez te has preguntado qué es la educación financiera? Nunca hubo tanto dinero como lo hay hoy. El dinero raramente ha sido tan barato. Y aún así los bancos centrales siguen emitiendo billetes en el mundo. Nos inundan billones de euros y de dólares. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuáles son las habilidades financieras? ¿Qué es la economía financiera? La multiplicación de dinero no puede durar indefinidamente, es una bomba de tiempo. Y nunca ha sido tan fácil para los inversores conseguir dinero barato. Fabricar deudas no cuesta prácticamente nada. En este podcast te enseñamos sobre ahorro, inversión, economía familiar, endeudamiento, construir, avanzar y prosperar. ¿Dejaría en manos de un inexperto la administración económica y financiera de su empresa? Bienvenidos a Inquebrantables. John y Andrés Duarte en Inquebrantables. Demasiado importante para dejar que solo lo manejen los bancos. John y Andrés Duarte en Inquebrantables. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a Inquebrantables, su podcast de finanzas, donde aprendes de educación financiera, de generación de efectivo, de vehículos de inversión y todo lo relacionado en el ámbito de las finanzas. Hoy nos encontramos desarrollando nuestro tercer capítulo de Inquebrantable y vamos a tocar un tema pues que para muchos de ustedes y para las personas que están en el ámbito de las inversiones tal vez tiene algo de tabú, porque es uno de los productos que para poder entenderlos regularmente es un poco complicado. Y se trata precisamente de un producto derivado que son las opciones. Le doy la bienvenida a Andrés. Andrés, bienvenido nuevamente con nosotros en Inquebrantable. No puedo tener un mejor invitado que tú para este tema, toda vez que tu experiencia en el ámbito de Wall Street estuvo muy precisamente en parte relacionado a tu parte laboral alrededor de este producto. ¿Qué hubo, Johnny? ¿Cómo estás? No, sí, súper, muchas gracias por invitarme y bueno, por estar aquí el día de hoy compartiendo un poco de información con nuestros oyentes. La verdad que sí, muy contento y un poquito de experiencia en este tema. Sí, trabajé en la mesa de dinero de acciones, de productos estructurados, como lo llamamos en Wall Street. Y prácticamente los productos estructurados que hacemos, lo que llamamos notas estructuradas, que después lo vamos a detallar, a llevarlo más en detalle, por decirlo así, tiene que ver prácticamente que se estructuran a punta de opciones. Entonces muy bacano, muy chévere estar aquí el día de hoy, súper rico compartiendo esta información con todos nuestros oyentes y pues vamos para adelante. Andrés, obviamente pues opciones tiene un trasfondo grandísimo. Y sí hay obviamente una cierta parte de complejidad, por ejemplo, dando aquí un pincelazo, que alguna vez llegaremos a estudiar, por ejemplo, en el tema de las opciones, son las griegas, que regularmente muchas personas las desconocen o no las usan y que son parte fundamental, pero ya son temas bastante profundos. A lo que te hago la invitación hoy, que hablemos es desde una manera muy sencilla para que nuestros escuchas que tienen menos experiencia en el tema de inversión logren entender qué es exactamente una opción. Entonces vamos a trabajarlo desde un modelo muy básico, muy sencillo y de una manera muy corta y resumida. Ya próximamente en posteriores capítulos de Inquebrantable, si las personas obviamente siguen interesadas en este tema, que ustedes nos pueden escribir en nuestras redes sociales, pues seguiremos ampliándolo y seguiremos profundizando para que tengas cada vez un mejor criterio y una mejor capacidad de análisis cuando quieras hacer este tipo de inversión. Así que bienvenidos. Las opciones como tal es un producto que, aunque no lo creamos, está en nuestro día a día. Pareciera un tema tan especializado, pero básicamente por ejemplo, cuando tú vas a comprar una casa y lo que en Colombia llamamos das las arras de esa casa, estás participando en un producto de opción. O cuando tal vez sacas el seguro para tu carro, la póliza de seguro de tu carro es una opción. O cuando compras un billete de lotería, es una opción. O cuando tal vez te quieres ir de vacaciones y quieres comprar un plan de vacaciones y te dicen, para adquirir usted su plan de vacacional,
usted necesita dar un adelanto o simplemente también para en ese mismo plan de vacaciones, si usted quiere hacer una cancelación, entonces usted puede comprar un seguro de cancelación. En todos sus modelos estás participando en una opción. ¿Eso no es cierto, Andrés? Sí, correcto. Claro. Súper bien que lo hayas dicho así, muy específico. Y la verdad, la opción es un seguro. Si lo vemos por el lado de vista de estructural de qué es el producto, es un seguro. Un seguro donde tú compras lo que llamamos aquí el premium, o lo que se llama es pagar una cuota, ¿cierto? Y lo que quieres hacer es evitar una catástrofe, ¿cierto? Tú compras un seguro de vida no esperando que te vas a morir, ¿correcto? Correcto. Si no, nadie compraría eso. Entonces, compras un seguro, ¿cierto? ¿Para qué? Para el día de mañana, si llega a pasarte algo, ese seguro entra y empieza a trabajar y le deja un beneficio a tus beneficiarios. En ese caso, si es un seguro de vida o si es un seguro de carro, pues ya sabemos, la idea no es que tú te accidentes. Lo que estás comprando es algo para si llegue a pasar. Entonces, las opciones en sí hay que verlas desde ese punto de vista. Es un seguro. Ahora, ¿qué pasa? Las acciones son supremamente interesantes porque como tenemos un fuerte apalancamiento de eso. ¿Y qué quiere decir un apalancamiento? No sé si tú quieres elaborar, Yonevar, qué es un apalancamiento. Sí, básicamente vamos a ir en detalle poco a poco de algunos conceptos técnicos que pues hay personas que ya pueden tener conocimiento, otras no. Apalancarse básicamente es pues que tú no tienes que, lo digo desde este punto de vista, tú no tienes que tener todo el dinero para hacer una inversión de mayor valor. Simplemente con un menor valor y con un modelo de inversión tú logras apalancarte en un mayor valor para que tu negocio sea de mayor valor. Correcto. Y míralo, un apalancamiento así normal, la idea no es hablar acerca de esto, pero es cuando tú das la cuota inicial de tu casa. Ahí te estás apalanqueando. ¿Por qué? Porque si el valor de tu casa sube, vas a comprar una casa de 100,000 pesos y te dicen que tienes que poner la cuota del 10%, entonces pones 10,000 pesos, ¿correcto? Pero si el valor de la casa que cuesta 100,000 sube un 10%, ¿qué vale tu casa ahora? Vale 110,000, ¿cierto? Correcto. Pero tú solo pusiste 10,000. 10,000. O sea que si llegas a vender tu casa por 120,000 y solo pusiste 10,000, te estás haciendo otros 10,000. Entonces, el total de la inversión te estás haciendo un 10%, pero en lo que tú pusiste como tal en plata. Correcto, te ganas un 100%. 100%. Entonces, correcto. Eso es lo que trabaja el apalancamiento. Entonces, las opciones son muy interesantes porque son productos bastante apalancados, igual que por ejemplo el Forex. Es también un producto supremamente apalancado. No tienes que poner altos dineros para entrar en el producto y recibir los beneficios de todo el producto en sí. Entonces, por eso es que es tan interesante, porque es alto apalancamiento. Puedes hacer muchísimo dinero con eso, pero también puedes perder muchísimo dinero con las opciones. Y vamos a entrar en detalles con eso. Claro, porque estás tomando un riesgo. Llevémoslo inclusive a un tema básico y te lo llevo en la historia. ¿Sabes cuál fue en la historia de las opciones, la primera transacción de opciones que hubo? No, ahí sí no sé. Bueno, entonces básicamente es la siguiente historia. Tales de Mileto, un personaje de la época del año 600 a.C., el tipo era un interesante, un ávido conocedor de la parte de la agricultura y de la parte climatológica. Y el tipo en ese momento, en su conocimiento, logra determinar que para el siguiente año, basado obviamente en cómo iban a estar el clima y cómo iba a estar el resultado de los sembrados, sabía que los olivos iban a dar unos productos. El olivo es de donde se extrae el aceite de oliva. Y que los sembrados de olivo iban a tener iban a ser muy fructíferos el siguiente año. Y el tipo, ¿qué hizo? Simplemente las máquinas extractoras del aceite de la oliva, él fue y hizo la opción como tal, y por una pequeña fracción fue y adelantó, y él era el único que podía en toda la aldea hacer el subarriendo de esas máquinas cuando se diera la producción en el tiempo. Y he aquí uno de los factores importantes de las opciones es el tiempo. Entonces, cuando se da la cosecha, obviamente él ya había comprado con anterioridad el derecho a usufructuar
las máquinas para la extracción del aceite de oliva. Eso se convirtió para él que a partir de una pequeña fracción que pasó en el pasado, cuando hizo efectivo, pues hizo una gran cantidad de dinero. Y esa es según los registros de la historia, la primera transacción de opciones que hubo. Muy interesante. Eso suena muchísimo a lo que es un futuro o un forward, lo que llamamos. Que después hablaremos, pero exactamente es lo que acabas de hablar, es muy parecido a basado en la agricultura y basado en esto, es muy parecido a lo que son los futuros y los famosísimos forwards. Pero bueno, entonces arranquemos con decir prácticamente qué es una opción. Ya dijimos cómo trabaja, ya dijimos qué es una opción, ahora vamos a decir cómo trabaja y qué es en sí. ¿Te parece? En resumen, sí, una opción es un producto derivado. ¿De qué deriva el producto? Bueno, todos conocemos que tenemos acciones, ¿cierto? Y la acción en sí da una rentabilidad. La opción es un derivado de ese producto. Cuando les decía que es un seguro, lo que tú te estás asegurando es contra ese producto en sí. Vamos a decir que tenemos la acción de Microsoft, ¿cierto? Tú sacas una opción, es porque ya sea cual sea la posición que quieras tener, estás esperando en el futuro de que esa acción va a subir o va a bajar, ¿cierto? Y para eso te estás comprando una opción, para asegurarte de que de pronto no quieres que suba el precio por X o Y razón. Entonces compras la opción y dice, me aseguro para que no suba, o por lo contrario, compro la opción para asegurarme de que no vaya a bajar y tengo la posición. Entonces, por eso es que son los seguros. O sea, básicamente estás fijando un precio en el futuro. Una cosa es importante que hagas claridad. Es importante hacer claridad que las opciones no solamente son a partir de acciones, ¿no? Puede ser también de índices, de materias primas, etcétera, ¿no? Claro, o sea, sobre todo en índices, cuando es el futuro, lo hablamos entonces ya desde el punto de vista forwards, y el futuro lo puedes comprar en sí, o si no, compras el forward, que se llama así. Pero de resto en las opciones puedes manejar esa industria, lo que son los índices. Ahora hay prácticamente índices sobre bonos, entonces sobre el índice, sobre el bono puedes sacar una opción sobre ese índice de ese bono. Entonces sí, puedes abarcar muchas partes dentro de las opciones. Ahora bien, dentro de las opciones, ya para entrar un poco más en tema, hay dos tipos de opciones grandes. Un tipo que se llama el American Option y el European Option. La opción americana y la opción europea. Y hay que conocer un poco de eso porque cuando uno entra en el lingo, hay veces no saben y uno dice, es que vamos a hacer el trading de la opción europea, y uno cree que es que son opciones que hacen trading en Europa y no en Estados Unidos. Y eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es la opción europea es únicamente algo un diferencial muy pequeño entre las dos, y es que la opción europea solo se puede ejercer, y vamos a explicar qué es el ejercer, cuando la opción expira, o vamos a hablarlo cuando el contrato expira. Solo se puede ejercer cuando el contrato expira. La opción americana se ejerce en cualquier momento durante ese contrato, ¿ok? No es nada más la diferencia. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ¿cuál es la diferencial de eso y por qué puedo usar una y otra? Al final del día no importa, porque el precio de ese contrato está muy sujeto y es el mismo precio en la forma europea o en la forma americana. Entonces en sí no tiene mucha diferencia eso, ¿correcto? Pero sí hay que tenerlo claro, es de que cuando uno dice estoy haciendo un trading de opciones americanas y no de opciones europeas, la única diferencia con la opción europea es que tú solo la vas a ejercer, ojo, que es ejercer al final. La verdad que casi nadie, y más que nada los traders que conocemos acá y que a la gente le gusta hacer trading, nunca ejercen la opción, ¿ok? Tú vendes la opción, ¿ok? Y ahí vamos a entrar en tema, qué es ejercer y qué es venderla y comprarla, y no ejercerla. Entonces, la mayoría del tema que hablamos es compra y la venta de la opción, que va regida al precio de cuando se ejerce. Entonces, basado en eso, ya teniendo claro eso, vamos a hablar entonces los dos tipos de opciones realmente que hay. Entonces hay unas opciones, hay dos tipos de opciones, el call y el put, ¿sí? El call te da el derecho precisamente a comprar un activo a un precio predeterminado en una fecha concreta.
Por eso lo que hablábamos básicamente de que el tema del tiempo es importante en el tema de opciones. Entonces el call te da derecho a la compra y está el put que te da el derecho a vender un activo a un precio predeterminado. Amplíanos esto. Sí, correcto. Como lo dijiste, está perfecto. Entonces, ¿qué tiene el call? El call es te da, tú vas a comprar. Aquí hay que ser muy claro porque tú puedes ser el comprador o el vendedor del contrato. Vamos a hablar de esa opción para clarificar un poco como el contrato. Entonces, tú tienes vamos a hablar de los calls ahorita, y el call es, tú tienes la opción de ser el comprador de ese contrato o ser el vendedor de ese contrato. Si eres el comprador del contrato, tú tienes el derecho, como lo acabo de decir ahorita, de ejercer ese contrato basado en la reglamentación o en los estipulos, como se estipuló el contrato. O sea, exigir que el contrato se cumpla. Tienes el derecho. ¿Ok? Si eres el vendedor, tú tienes la obligación de vender ese producto. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado ahí, y ese es un gran diferencial entre ser el comprador y ser el vendedor. Tú dices, pero bueno, ¿y cómo voy a ser el vendedor? Tú puedes ser el vendedor ni siquiera sin tener acciones. Entonces eso es una parte bastante interesante que puedes vender, y ahí es donde yo lo reitero mucho, y lo que trabajamos es de generar renta con opciones, es a través de la venta del producto, y lo vamos a detallar, lo vamos a ir en detalle, pero bueno, para ir en conclusión ahorita es, primero, es que cuando eres el comprador tú tienes el derecho, cuando eres el vendedor tú tienes la obligación. ¿Qué quiero decir cuando tienes el derecho? Como tú lo dijiste, John Edward, vamos a entrar en un call, ¿cierto? Vamos a comprar un call, vamos a comprar un contrato, vamos a comprar un seguro. Lo que acabo de decir es todo lo mismo, no tiene nada de diferencia, entonces está bastante sencillo. Entonces, entro en la compra de un call. Vamos a poner un ejemplo porque esto puede ser complejo y lo mejor es con ejemplos. Vamos a poner una acción en el mercado. Vamos a decir Facebook, ¿correcto? La acción de Facebook lo vamos a poner en dólares. Está a $100 la compra de la acción de Facebook. ¿Ok? De la acción. De la acción. Ojo. Y nos interesa, y por alguna razón nosotros decimos, ¿saben qué? Yo creo que la acción de Facebook va a seguir subiendo. Está en mi convicción de que va a seguir subiendo. Es por eso que digo, y me quiero apalancar, ¿cierto? ¿Cómo me apalanco? Pues compro el contrato, compro una opción. Entonces yo digo, bueno, quiero comprar, hoy estamos a octubre, quiero comprar las opciones de diciembre de Facebook, ¿cierto? A un precio predeterminado de $110. ¿Qué es lo que acabo de decir? Que si la acción de Facebook, dentro del tiempo que hoy yo compro ese contrato o esa opción, hoy que el precio está a $100, hasta diciembre, llega a estar a 110 o por arriba de ese precio, 110, 120, 130, 140, 150, no importa, yo como comprador de la opción de ese call tengo el derecho de ejercerle al vendedor que me las venda al precio determinado de 110. Entonces, vamos a decir que en el mes de noviembre la acción de Facebook está en 120. ¿Yo qué hago? Yo voy donde el señor vendedor y le digo, buenas tardes, señor vendedor, ¿cómo me le va? Mire, yo tengo un contrato que usted me iba a decir que usted me vendía las acciones a 110. Hoy están a 120. Necesito que ejerzamos ese contrato, ¿cierto? Entonces el tipo te va a decir, ok, sí lo podemos hacer. Ahí es donde viene mi punto de ejercer la opción. Si te das cuenta de lo que estábamos hablando ahorita, entonces tú tienes el derecho de ejercer. Si tienes la opción europea, no puedes ejercerla sino hasta final de hasta diciembre. Pero si tienes la opción americana, la puedes ejercer en cualquier momento. Ahora bien, la mayoría de esas opciones no se ejercen. ¿Por qué? Porque está en lo que llamamos el precio intrínseco, que es el precio que vale la opción. Entonces no hay necesidad de ejercerlo. Entonces yo voy y le digo, bueno, usted me tiene que vender ahora las acciones a 110
Y el vendedor me dice, bueno, yo se las vendo a 110 porque eso está en el contrato. Él va y me las entrega, yo le pago 110, yo me voy con mis acciones y luego me voy a la bolsa de valores del Nasdaq en este momento y le digo, mire, las quiero vender en este momento porque están a 120. ¿Cuánto me gané? $10, ¿correcto? Pero mi inversión en sí fue mínima porque yo compré solo un premium, un seguro. Entonces ahí es donde está la ganancia. Ahora bien, si yo soy el vendedor, ¿cierto? Entonces yo tengo la obligación, porque el comprador vino y me dijo, oiga, es que yo tengo este contrato que es válido, usted me las tiene que vender, yo tengo que hacerlo. Yo no puedo dejar de hacerlo, tengo que hacerlo. Por eso es que el comprador tiene el derecho y el vendedor tiene la obligación. Ahí está la clave de lo que es compradores o vendedores, tanto de calls como de puts, pero ahorita estamos hablando de calls. Sí hay un factor diferenciador, porque hay que tener en cuenta que en call tú puedes o comprar o vender, y en put puedes hacer exactamente lo mismo. Tú también puedes comprar o vender, ¿sí? Entonces es importante en este instante hacer claridad. Por ejemplo, entre la compra de un call, Andrés, y entre la compra de un put, y entre la venta de un call y entre la venta de un put, para que la gente realmente, tú tienes 4 como operaciones básicas o posiciones básicas en las opciones. Vamos a hablar de los calls para no equivocar, y yo creo que de pronto no nos vamos a alcanzar a extender tanto para no aburrir a la gente con los puts, porque es un tema bastante complejo. Entonces vamos a hablar de los calls. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. El podcast es el medio perfecto para hacer volar la imaginación. Un espacio donde solo hay voz, donde no existen las distracciones visuales. Nuestros podcasts son exitosos porque tienen conocimiento comprimido de miles de personas que durante años se han especializado en diversas áreas y hoy nos comparten de una manera bondadosa y sin ningún compromiso, expertos en ventas, en marketing, en relaciones humanas, en crecimiento personal, en alimentación, en salud, en finanzas, en toda clase de temas. Bueno, mira, yo pienso que en la vida y el deporte te enseña mucho es el entrenamiento es el secreto de los campeones y la medalla es el premio del entrenamiento. Diana Martínez. Voy a hablar sobre el tema de cómo conseguir una beca, voy a motivar a las personas de América Latina. Pues siempre el primer escollo que hay, y hoy en día mucho más, es que nadie puede negar que en Internet hay muchísima información. El problema está en que, claro, gastamos horas y horas en Internet, con las becas no podía ser diferente, o sea, hay muchísima información. Entonces mi idea fue, bueno, mirar de cómo apalancar con la tecnología, poder reunir en un solo lugar las becas que son disponibles. Mali de Hasmún, bienvenida a los micrófonos de Escuchando Ando. Este es un trabajo que exige mucho sacrificio, pero tienen que perseverar, tienen que perder el miedo, tienen que ser disciplinados y muy honestos. La honestidad es tan importante, que tú no engañas a la clienta, que tú le vendas lo que tú crees que es bueno, no lo que tú quieres venderle. Todo eso es lo más importante para que podamos seguir en este camino tan lindo que es la alta costura. Hola, bella. Te habla Joe Kidman. Recuerda que siempre seré el número 1 en la cancha y el número 1 en tu corazón. Sé fuerte y nunca digas no. Un abrazo. Yo soy Roberto Pombo, soy periodista, soy director de El Tiempo, casa editorial, y los invito a escuchar este podcast en Escuchando Ando. Facundo Arena. Mi profesor de piano, cuando yo iba a estudiar hace ya varios años, me decía, lo único que necesito es que te sientes 5 minutos con el piano todos los días. Con 5 minutos va a ser suficiente. Y tenía razón. Escuchando Ando. A los tiempos míos hacer cine era una locura, pero hoy no, hermano.
Tú tienes tu celular. Con Autoradio siempre en la mano destra un canal. Baja, hijueputa, estoy en el bar de Paco. Hey muchachos, ¿cómo van? Con Daniel Tirado de viajandosinpapelhigienico.com. Los invito a que sigan escuchando el podcast de Escuchando Ando. Información valiosa para ustedes, para que crezcan, para que conozcan otras historias y para que se inspiren con tantos personajes tan bacanos que hay allá afuera. Gran parte del por qué a las personas no les rinde el dinero es porque trabajan. Existe una gran diferencia entre trabajar y producir. Resulta que el origen de la palabra trabajar es del latín tripaliare. Trabajar en latín se dice tripaliare. Y tripaliare significa 3 palos. Por su parte, la palabra producir, etimológicamente, viene del hebreo producere, que significa disfrutar, engendrar. Yo me llamo Jane Chaplin, me encantó hablar con ustedes y los invito a escuchar mi entrevista. Mucho gracias, la pasé chévere, la verdad que sí. Aquí, para emprendedores, para influencers, para marcas, es la herramienta ideal para darnos a conocer. O sea, hoy en día apenas nos hablan de algo, de alguien, lo primero que hacemos es entrar a Instagram y buscarlo. Entonces, dependiendo de lo que nosotros veamos, vamos a decir, ¿me interesa o no me interesa? Me complace saludarlos. Yo soy Juan Gozaín y les pido que hablemos, que escuchen lo que dije en Escuchando Ando. De manera que les pido que escuchando andemos. Gracias. Exigente y con un gran apetito por buenas ideas, regresa al tanque Juliana Barreto. Yo les doy los 100 millones de pesos. Estás escuchando Ando, soy Julita Barreto, Juliana Barreto, @Julita Barreto en mis redes sociales. Los invito para que nos escuchen. Juan del Mar. Nunca dudar de lo que vayas a hacer. Ve entregado, hazlo, no lo pienses tanto. Yo digo que si nosotros dedicáramos la mitad de tiempo en hacer lo que estamos pensando, sería mucho más fácil. Pasamos todo el tiempo pensando en me gustaría hacerlo y me gustaría, hazlo y es más fácil. Escuchandoando.com. Hola a todo el mundo, estamos en Escuchando Ando. Porque bueno, al final la vida es un viaje, ¿no? Una alianza con una fundación, la Fundación Tras la Perla de Carlos Vives. Y Carlos hizo el audio para la ciudad de Santa Marta. Decía el famoso escritor Bertolt Brecht: muestra tu aldea y serás universal. Esta es la ciudad que me vio nacer y la ciudad de mis sueños. Escuchandoando.com. Y son decenas de expertos los que se pasean a diario por los micrófonos de Escuchando Ando y que usted puede encontrar en nuestros múltiples episodios a través de las diferentes plataformas. Escuchandoando.com. John y Andrés Duarte en Inquebrantables. Tú tienes cierto riesgo, ¿cierto? Comprando estas opciones. O vendiendo las opciones. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo si yo vendo un call? Podemos decir que uno tiene un riesgo en cualquier caso, para que te veas lo importante que es esto y lo riesgoso que es. En cualquier caso tú puedes tener un riesgo de ¿qué? De un 100%, diríamos, ¿cierto? Yo invierto algo y pierdo la plata. Vamos a decir que yo compré una moto y se estrelló la moto, me estrellaron la moto y perdí toda la plata. ¿Cuál es mi pérdida? 100%, ¿correcto? Correcto. Bueno, pues en las opciones no es así. Puedes ir mucho más allá. Si yo vendo una opción, y estamos lo que en el jergo lo llamamos naked, desnudo, ¿cierto? Y ahorita explico qué es eso. Pero yo vendo el call y yo estoy naked o desnudo. ¿Qué quiere decir naked o desnudo? Es que yo no soy dueño de las acciones, pero vendí las opciones, ¿cierto? Mi riesgo es infinito. Infinito. ¿Por qué es infinito? Y vamos a detallar esto. Vamos a decir que tú, John Edward, eres un comprador de la opción. Vamos a ir con el ejercicio de Facebook. A $100 está hoy, ¿correcto? Sí, compré acciones por $100. Yo soy un vendedor del call. Estamos llamándolo solo calls, ¿cierto? Yo estoy vendiendo el call, ¿ok? En este momento. Entonces, ¿tú qué crees que en el mercado va a pasar? Aspiro que suba. Yo, como vendedor, ¿qué creo que va a pasar? Que no va a subir o que por lo menos se quede en el mismo precio de hoy. Yo lo que quiero es que no suba
para nada, ¿cierto? O que se quede en el precio de 100. O que se quede en el precio, vamos a decir que la opción la digamos por un contrato a 110, que se quede 109. No puede subir de ahí, ¿cierto? Si yo entro en el contrato hoy contigo, ¿tú qué me tienes? Tú me tienes que pagar a mí una plata. ¿Yo qué? Yo recibo una plata y donde esa opción no se ejecute, yo me gané una plata sin hacer absolutamente nada, ¿cierto? No tuve ni siquiera que invertir plata, ¿correcto? Porque tú me diste la plata, vamos a decir que la opción vale $10. Entonces tenemos, la acción vale $100 de Facebook. La opción de eso vale $10. ¿Listo? Por ahora. Y vamos a decir que el precio que contratamos es para a 120. Para irnos esto y de pronto cambiar los números un poquito. A 120. Entonces, tú, John Edward Duarte, quieres que la acción suba a más de 120. ¿Cierto? Para que se vuelva negocio para mí. Yo quiero, como vendedor, que no suba más de 120, ¿cierto? Y en la transacción tú me vas a dar el día de hoy, que entramos en el contrato, tú me vas a dar una plata, ¿cierto? Y yo voy a recibir una plata. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Tú invertiste, yo no invertí absolutamente nada. Entonces yo prácticamente generé efectivo sin un peso. Recibí ese dinero. Simplemente por tener el producto, sí. Viene el tiempo y, primer caso, no pasa absolutamente nada. La acción de Facebook no sube a 120, se queda en el precio. Don John Edward Duarte perdió $10, que fue lo que le costó la opción, ¿cierto? El señor Andrés Duarte se ganó $10, porque no tengo que hacer nada, ¿cierto? Y todo el mundo contento. Súper chévere, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Así es. Esa es la primera opción. Entonces John Edward perdió un dinero, yo me gané el dinero sin hacer absolutamente nada. Viene la segunda posibilidad. Don John Edward, vamos a decir que la opción subió a $130. Entonces John Edward va y me dice, oiga, ahora la acción vale 130, yo entré con un contrato a usted con 120, deme las acciones a 120, ¿correcto? Yo te las tengo que dar a 120, pero ojo, que yo estoy lo que llamamos naked en la posición. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo las acciones. O sea, que ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ir al mercado a comprarlas a 130 para vendértelas a 120. Y venderlas a 120. Ahí está el problema. Si tú me diste $10, que fue lo que costó esto, a 130 yo estoy prácticamente, no tuve pérdida, ¿correcto? 120, sí, listo. Correcto. ¿Qué pasa si la acción de Facebook se sube a 150? Yo ahora tengo que ir a comprarlas a 150 para vendértelas a ti a 120. Perdí $30. ¿Qué pasa si la acción está a 200? Yo como vendedor ahora tengo que ir a comprar las acciones en el mercado a 200 para entregártelas a ti a 120. Entonces ahí es por eso que mi riesgo es infinito. Infinito. Y no estás hablando de una acción. Cuando compras paquetes de acciones. Ojo, que también cuando yo le digo el precio de una opción, hay que tener cuidado aquí. Estás comprando 100, ¿no? 100, correcto. Eso hay que hacer muy claro. En eso son paquetes de 100. De 100 acciones. Ellas vienen empaquetadas en paquetes de 100 acciones. Así que cuando haces la transacción no lo haces por uno, lo estás haciendo por 100. Correcto. Entonces, si el precio, hay veces tú ves en el contrato y ves en las terminales de trading que te dice, bueno, el precio de la opción cuesta $2. Tienes que multiplicarlo por 100, ¿no? Que ahí siempre va a ser, pero ese es el precio intrínseco que se toma. Ok, entonces ahí te das cuenta que tu riesgo es infinito. Entonces ese es el gran problema. Entonces ahí viene la parte interesante, y esto es con los calls únicamente, que tú dices, bueno, pero entonces, ¿cómo dice Andrés que vamos a generar renta? Lo que está tomando es un riesgo berraquísimo, ¿cierto? Pues la parte interesante de esto es, vamos a decir que yo sí tengo las acciones de Facebook. Y yo sí tengo 100 acciones de Facebook, ¿cierto? Que yo las compré en su momento a $100. Las acciones las compré y las tengo ahí paraditas. Y las acciones de Facebook, la idea es que generen una renta, que generen suban de precio para yo hacer dinero.
Pero lo que yo puedo hacer también mientras esas acciones están ahí, es decir, bueno, vendo el contrato. Entonces, don John Edward, hágame un favor, le vendo este contrato a 120. Entonces tú me dices, ok, listo, yo entro en el contrato de 120. Volvemos al mismo ejemplo. ¿Qué pasa si las acciones... y me das $10 por el contrato, ¿correcto? Que es lo que estamos diciendo que el contrato vale. Correcto. ¿Sí? ¿Te queda claro? Así es. ¿Qué pasa si en diciembre la acción de Facebook está en 115? Bueno, pues tú perdiste tus $10, ¿cierto? Yo soy dueño de las acciones, entonces me gané una plusvalía de $15 por mis acciones, más los $10 que tú me diste porque íbamos a entrar en un contrato si era 120. Entonces, ahí es donde se genera la renta. ¿Qué pasa? En diciembre llegaron a 115, yo me empaqueté mis $15 que todavía no los realizo, no son ganancias realizadas. Las ganancias realizadas es cuando tú vendes un producto, cuando vendes el producto y recibes la plata, o las ganancias que no son realizadas son las que son en papel. O sea, ganaste 115, pero todavía no se han vendido. Exacto. Implícitas. Correcto. Que están basadas en el valor del producto, pero no se ha hecho el negocio. No se ha hecho la transacción. Correcto. Entonces, ahora bien. Listo. Entonces, llegó diciembre y tú me dijiste, yo ya me quedé con mis $15 de las ganancias no realizadas, más $10 que generé de renta porque tú me diste $10. En diciembre yo te digo, ¿cómo le gustó el negocio? ¿Quiere volver a hacer el negocio, John Edward Duarte? Y tú me dices, bueno, sí, porque yo creo que para marzo las acciones de Facebook van a estar a 130. Y le digo, listo, entremos en un contrato. Deme $10 y si están a 130 yo se las vendo. ¿Cierto? Llega marzo y las acciones están en 135. Excelente. Yo me quedé con esos $10, ¿correcto? De esa transacción. Y también me gané una plusvalía, ahora sí, una ganancia realizada de que yo había comprado mis acciones de Facebook en $100 en ese entonces. Ahorita, ¿qué voy a hacer? Yo te las entrego a ti por un precio de ¿cuánto? De 120. 120, porque el contrato está por 120. Entonces me gané $20, ¿cierto? Y me gané los $10 de la operación. Entonces ahí estoy cubierto. Esa es la diferencia cuando estás naked o desnudo, como le llamamos. No sé cómo se diga el término en español, la verdad. En ese tipo. O cuando tienes el cover call, ¿cierto? Cuando estás cubierto con eso, es que tú tienes las acciones. Entonces, mi herramienta como vendedor de la opción, siendo que tengo los títulos, siendo que tengo el papel y las acciones, la idea es para mí generar renta. Ir generando renta. Ahora, para que haya una generación de renta y para que esto lo vamos a hablar en otro podcast, para que realmente tú me digas, bueno, es que esa opción vale $10, ¿cierto? Tiene que haber una volatilidad tremenda. Tiene que haber una muy buena volatilidad en el mercado para que las opciones valgan lo que puedan valer. O si no, la verdad, voy a mirar y te voy a decir, ¿cuánto están las opciones hoy? No, es que no hay volatilidad, entonces ya no valen $10, por decir tu número, sino vale $1. Entonces yo digo... Sí, definitivamente las opciones están ligadas a la volatilidad del mercado. Entonces ahí no es negocio para mí, no alcanzo a generar un buen rendimiento. Entonces, siendo óptimos, yo podría decir que te puede generar entre un 3 y 4% anual extra de renta si tienes las acciones. Lo vemos en el mercado muchísimo. Las instituciones hacen esto, ¿sí me entiendes? Que están diciendo, bueno, quiero generar renta de mis acciones que están sentadas allá y tengo la estrategia para hacerlo. Y así es que generan. Es una estrategia. Como todas otras. Entonces, prácticamente así se trabajan más o menos los calls, ¿no? Entonces, como te digo, puedes generar muchísimo dinero con los calls, ¿cierto? Porque es como tú como comprador, es un producto apalancado, pero como lo explicamos en los ejemplos anteriores, puedes perderlo porque tiene el problema del tiempo. Que pienso que es lo que podemos correcto. Uno de los, aquí me parecería interesante en el tema de lo que es la opción, pues cuáles son los elementos que están alrededor de una opción. Entonces, y que lo conforman. Entonces, uno de ellos es el nombre del producto, que lo llaman el ticker.
El otro factor importante y que hace parte de la opción es el tiempo o la fecha de vencimiento de esa opción. El otro es el strike o lo que es el precio del ejercicio. El strike es lo que, para decírselo a nuestros oyentes, entonces tú estás diciendo, el ticker es el precio de la acción en sí, Facebook. Ok. Correcto. El strike, entonces tú tienes el precio base, ¿cierto? De la acción, que son $100. Lo que tú acabas de mencionar del strike es el precio que se puso en el contrato que habíamos mencionado, 120 por decirlo. ¿A partir de cuándo empiezas a obtener beneficios? Correcto. 120. Ok, sí, correcto. El otro factor, como lo acabo de decir, es el tiempo, que es la fecha de vencimiento, que es la fecha en la que expira la opción. ¿Sí? Que es uno de los factores importantísimos, porque esto, como tú lo decías al principio, son contratos y como contratos tienen una fecha de caducidad. ¿Listo? El otro es el tipo de opción que tú estás trabajando, ya sea call o put. Sí. Y el otro elemento que hace parte de todo este esquema de las opciones es el precio de la prima, que es el precio que vas a pagar por la opción. Dependiendo del producto, se calcula así como se los acabo de decir ahorita. En el tema de las acciones, vienen empaquetadas en acciones de 100. ¿Sí? Entonces, cuando compras una opción que vale $1.50, sabes que para comprarla en acciones estás pagando 150 porque tienes que multiplicarlo por 100. Esos son como los 5 elementos fundamentales que conforman una opción. Andrés, me desmientes si estoy equivocado. No, y basado en eso es que prácticamente es el precio. Basado en eso se basa el precio. Darle el precio en sí a una opción es bastante complejo. En el término y en la industria se llaman los Black-Scholes. Y para darle eso, es una matemática bastante compleja de cómo llegas literalmente al precio de eso. Pero ¿qué entidad o cómo se estructura o cómo regula finalmente el precio en el que día al día sale una opción al mercado? Basado en los griegos. Que es lo que estábamos hablando al principio, que mucha gente no conoce. Y eso ya es un tema bastante pesado, y sobre todo si vas a hacer trading de opciones. Yo he escuchado mucho que hay gente que dice que hace el famosísimo trading de opciones, pero les pregunto a uno, ¿y cómo estás mirando las griegas? Y dicen, no, yo no miro las griegas. Y es bastante, y eso hay que tomarle en cuenta sí o sí, porque las griegas son las que le dan el precio a la opción. Entonces, si tú estás haciendo trading de opciones únicamente y basado en el mercado, lo que llamamos el trading técnico, ¿cierto? Pues ahí puede llegar a correr un gran riesgo, porque como las opciones, como lo dije, se mueven con la volatilidad. Un día en el mercado que algo pase y que haya volatilidad en el mercado, puede acabarte o puede subirte la posición. Y eso, puedes hacer dinero o puedes perder dinero. Y eso no depende del mercado, depende de cómo estés tú sentado. Si yo soy vendedor de opciones, o si soy comprador de opciones, o si estoy comprando calls, o si estoy comprando puts. Entonces, las griegas es vital importancia saber de eso. Y dentro de esas griegas está lo que llamamos una griega muy importante, que es la segunda griega, es la tercera griega. Las opciones tienen 5 griegas. Qué pena, no las tengo acá es delta, gamma, teta, vega, rho. Son 5 griegas, ¿cierto? La tercera griega es bastante importante, que se llama teta. Y esa teta va ligada a tiempo, teta. Entonces, a la distancia, entre más distancia haya del momento en que tú compras o entras en un contrato al tiempo en que se expira ese contrato, vence, ¿cierto? El teta no tiene tanto movimiento, ¿correcto? No es representativo. O sea, entre más temprano en el tiempo yo compro hoy, teta no representa tanto valor demasiado en sí. Pero en la medida que se va acercando a la finalización del contrato, es su representación claro, se dispara. Esa es la función de esa variable. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, y eso hay que determinarlo. Por eso es que cuando uno está comprando opciones, hay que determinar, ok, vamos a mirar las griegas, ¿cierto? Porque con las griegas es que yo determino, ok, miro la teta, ¿cierto? Y me dice, mira, el cambio del precio por día que pases de tanto. Entonces yo digo, oh, ok, si me quedan
65 días de que expire ese contrato, yo digo, el teta está moviendo, el teta lo que hace es decirte, por cada día que pasa, el precio de la opción cambia tanto. Cambia tanto es pierde tanto de valor. Nunca va a subir de valor. Pierde tanto. Claro, porque ya está pereciendo. Entonces ella está, siempre va hacia abajo. Entonces, si lo vemos en una gráfica, va lo que llamamos prácticamente inversa al yield, a la curva de tasas. Va inversa. Por eso mismo, ¿sí? Porque entre más tiempo que tengamos, a medida que vaya pasando el tiempo, menos valor va perdiendo más valor. Entonces, por eso es que digo que es tan importante los griegos es mirar eso. Miro el teta y digo, hombre, tengo una acción que vale $10. Me quedan 90 días de expiración y tengo un teta que me dice que está perdiendo 30 centavos de dólar cada día. Bueno, pues si lo miramos y eso es para el tiempo que llegue a ejecutarse, wow, eso tengo que cuadrarlo entre mis cálculos cuando estoy haciendo un trading de opciones, ¿no? Entonces, eso es vital. ¿Por qué? Porque si fuera así de fácil, es lo que digo, si fuera así de fácil y el tiempo no tomara tanta importancia, tanta relevancia, todo el mundo compraría esas opciones, ¿no? Todo el mundo se compraría opciones. Sí, lo que te decía, por eso al principio lo que te decía, uno de los factores más relevantes a tener en cuenta en el tema de opciones es el tiempo. Correcto. Porque pues obviamente define el valor del contrato al principio o al final. O sea, muy diferente lo que tú estás comprando hoy cuando arrancas a cuando ya se te va a cumplir en el tiempo. Sí, correcto. Otra por ejemplo de las griegas es Delta. Y Delta lo que evalúa es cuánto varía el precio de la opción si el activo, o si la acción en la que está basada está variando su precio. Correcto. Delta es directamente proporcional. O sea, vamos a explicarlo. Si sube el precio de la acción, Delta sube para que la opción suba, o es inversamente proporcional, Andrés. Aquí es chistoso porque esto es uno de los productos estructurados que hacíamos y nosotros lo llamamos en el mercado americano, le llamamos el famosísimo Delta Hedge, o estar cubierto totalmente del Delta. El Delta, lo que pasa, como tú lo dijiste, ¿qué hace? Que por cada dólar que cambia el precio de la acción, porcentualmente cambia el precio de la opción, del contrato. Entonces voy a hablar de la opción como contrato para diferenciar un poquito entre acción y opción. Entonces, por cada dólar que suba o baje en el mercado, ¿cierto? Esa acción, el delta te dice cuánto cambia el precio del contrato. Entonces, por lo general, vemos deltas de 0.60. ¿Qué quiere decir eso? Por cada dólar que suba la acción o el ETF o el índice que estamos trabajando, quiere decir que el precio de la opción, si tenemos un delta de 60, va a subir 60 centavos. O va a bajar 60 centavos si eso es. Entonces, por eso es que el delta también es vital, ¿cierto? De mirarlo. Ahí. Entonces, es importante cuando ustedes vayan a hacer entonces inversiones en el tema de opciones que realmente busquen capacitarse en esta parte y entrar a profundizar. Es un producto mucho más estructurado, es un producto mucho más complejo y obviamente como puedes encontrar altísimas rentabilidades por el tema que te presenta el apalancamiento. Uno se puede apalancar hasta 10 veces, tengo entendido, ¿cierto, Andrés, en el tema de opciones? En el tema, no, tú te puedes apalancar como en 10 veces. Del valor que yo coloco me puedo apalancar hasta 10 veces. O sea, si yo hago una inversión de 10, ¿puedo apalancarme hasta 1000? No, aquí lo que pasa es dependiendo del valor de lo que esté la opción contra la acción. ¿Sí me entiendes? Diferentes acciones tienen diferentes precios. Vuelvo al punto. Vamos a hacer una acción de Facebook. Una acción de Facebook tiene mucho más movimiento, volatilidad. Volatilidad, ¿qué quiere decir? Riesgo. Otro tipo que podemos hablar de volatilidad, pero lo menciono súper rápido. ¿Qué es la volatilidad? Que lo hablamos todo el tiempo en el mercado. Es la medida del riesgo. Para aquellos que estudiaron matemáticas y estadísticas en el colegio, hay una cosa que se llama
la desviación estándar, ¿cierto? Sí. Esa desviación estándar es el riesgo, esa desviación estándar es la volatilidad. No lo toco más allá, lo podemos avanzar un poquito más porque también es muy profundo. Pero esa volatilidad es clave. Como les digo, en las opciones la volatilidad es clave. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las acciones de Facebook, ¿cierto? No las puedo comparar con las acciones de Bancolombia. Aunque Bancolombia no tiene opciones. Pero Bancolombia, ¿por qué? Porque hay mucho más movimiento y volumen de transaccional en las acciones de Facebook que en las acciones de una compañía que no sea tan ágil en el mercado. Como una compañía que no sea tan ágil versus una compañía que es tan ágil, de pronto el precio de la opción también va a ser va a ser relevante. ¿Por qué? Porque las opciones se manejan con el volatilidad, cuánto sube y cuánto baja el precio. ¿A qué se dedica a que suba y baje tanto el precio? Pues a la cantidad de transacciones que se ejercen sobre la acción. Entonces, como a lo que voy es contigo es, hay diferentes tipos de cuánto realmente estás apalanqueándote y cuánto te está costando la opción sobre la acción, ¿correcto? Sobre el contrato sobre la acción. Entonces, todas las acciones son diferentes. Por ejemplo, una opción que es supremamente líquida, volátil, ¿cierto? Es la opción del índice 500. El S&P Standard & Poor's 500, S&P 500. 500. Entonces, si lo miramos, ¿cuál es ese ETF? Se llama el SPY, SPY. Y si miramos las opciones de ese SPY, tú dices, wow, tú ves los contratos que se mueven de opciones en ese momento y es ridículo. Contra una opción, ahorita no te puedo decir un nombre, pero una opción que no se mueva mucho, varía muchísimo. Ahí viene algo muy interesante. Por ejemplo, en Centroamérica y Suramérica, uno de los mercados más activos es el mercado de México, ¿correcto? No puedo comparar el mercado colombiano con el mercado de México, ¿cierto? Cuando hablo de mercado, lo hablo de la bolsa de valores. Y aún y así, México no tiene un nivel de opciones. ¿Por qué? Porque transaccionalmente no es viable tener opciones. No se mueven tanto las acciones, no se mueven tanto en compra y venta, que no da para tener un producto que sea de opciones. Entonces tú no ves opciones en los contratos de la Bolsa de Valores de México y mucho menos vas a ver en mercados de valores que sean muy pequeños. Por eso se mueve solo prácticamente en Estados Unidos y en Europa. Entonces es vital tener eso, que la volatilidad es clave y los precios son diferentes basados en Ok, entonces en ese orden de ideas, Andrés, ¿qué consejo le darías tú a las personas que quieren empezar a descubrir o tal vez hacer algunos pinitos? Porque hemos visto pues en algunos personas que están en el mercado y que están en el gremio, que precisamente lo que hacen, por ejemplo, al momento de hacer inversión en opciones es fijarse simplemente en un análisis técnico, y aquí precisamente hemos develado de una u otra manera que ese análisis para el tema de opciones debe ir mucho más allá. Nosotros, por ejemplo, en la compañía, hablando del tema de acciones, vamos siempre a un análisis fundamental de las compañías para poder asesorar los portafolios de inversión de los clientes que se tienen. Pero hay muchas personas que se fijan básicamente en el análisis técnico en el tema de acciones. En el tema de opciones, realmente, y creo que estamos de acuerdo aquí, Andrés, es demasiado riesgoso simplemente basarse en un análisis técnico para ir a hacer una inversión. Sí, correcto. Aquí lo que toca es, uno, es aprender a manejar qué es lo que le da el precio a las opciones. No quiere decir que no sea de pronto interesante invertir en opciones. Obviamente lo es. Dimos de pronto unos detalles pequeños de cómo puedes invertir en opciones generando renta. Entonces, si eres dueño, por ejemplo, de acciones, ¿cierto? Que tienes paradas en el mercado, ahora estoy hablando de acciones en el mercado americano, y quieres generar renta, pues puedes entonces empezar a mirar. Ojo que no estoy dando asesoría en este momento, ¿cierto? Para nada estoy dando asesoría, porque cada condición de cada individuo, de cada trader, de cada persona que está invirtiendo es diferente. Entonces aquí no puedo dar asesoría porque estamos dando es un dialecto general. Pero si quieres generar un poco más de renta, tú dices, bueno, voy a empezar a investigar entonces cómo son lo que se llaman
en el término se llaman cover calls. Y ahí estás haciendo trading de opciones, ¿no? Entonces son cubiertas. Pero sí, entrar en un tema de hacer trading inicialmente de opciones sin tener un conocimiento profundo, como les dije, el solo hecho de que tienen que buscar, si van a hacer un trading de opciones, tienen que buscar una acción que tenga movimiento y que tenga, que cambie de manos, como decimos nosotros, el trading, el famosísimo trading, que permanentemente, porque o si no la opción no va a tener peso y los va a matar es el tiempo. Entonces eso es de gran importancia. Hay que mirar muchos factores. Yo digo que el estudio de los griegos es vital para saber, por lo menos saber cuál es tu delta y cuál es tu teta. Yo creo que esas dos. Las otras miran lo que es el tema de la volatilidad, el tema de las tasas de interés en este país, en Estados Unidos, el cual tenemos unas tasas de interés ahorita muy bajas, entonces no afecta tanto el precio de eso. Pero lo que les quiero decir es que para que vean la complejidad que puede llegar a tener unas opciones, que mira todo eso, mira hasta las tasas de interés, mira la volatilidad, mira la segunda derivada de qué le da el precio a una acción, como es el delta, el gamma, como otra griega. Entonces es bastante complejo como para decir yo, oye, me voy a ir a comprar una opción porque ahora todo el mundo está haciendo opciones y todo el mundo se está haciendo rico con opciones y es la mejor forma. Es complejo. Cuando escuchas a demasiada gente hablando de cierto producto y que supuestamente con eso se está haciendo dinero, vale la pena, antes de que tú pegues el riesgo de meterte sin conocimiento en el tema de inversiones, siempre hay que investigar un poco más allá y no simplemente dejarse llevar. Y este producto, lo reitero, uno de sus factores más importantes que lo definen uno de ellos es la volatilidad. Sin volatilidad no hay efectos para las opciones. Y el otro es el tiempo, porque estos son contratos que tienen unos términos de vencimiento. Una vez cumplidos estos tiempos, pues entre más se acerca el tiempo de vencimiento, las condiciones son más críticas para el producto que has comprado y más si no ha tenido un efecto de movimiento dada la volatilidad. Si te pones a mirar, por ejemplo, tú dices, bueno, entonces ¿cuál es la diferencia entre una acción y una opción en sí? Vamos a decir que tú compras la acción de Facebook y pase lo que pase, sube o baja y en 10 años la acción bajó, ¿cierto? Pero tú tienes un tiempo porque esperas que la acción se vuelva a recuperar. Si no la quieres vender, tú no adquieres pérdidas reales hasta que no vendes la posición, ¿correcto? En una acción. Sí, simplemente la vendiste por debajo del valor que la compraste, es así de sencillo. Y solo lo adquieres, la pérdida la adquieres en el momento en que vendiste. Tiempo presente. ¿Cierto? Entonces, definitivamente, obviamente tienes un riesgo, pero pues si tienes tiempo y si es el dado caso se lo dejas a tus herederos, entonces la opción puede seguir ahí. La opción no tiene esa variante porque tiene el tiempo en tu contra. Entonces, si invertiste hoy $10 y expiró ese contrato, pues perdiste tus $10. Lo que no pasa si inviertes, por ejemplo, en Facebook, a menos de que quiebre Facebook. Es casi entre comillas como que en acciones casi que tienes un producto tangible, porque tú tienes el documento que te respalda la compra de este producto. Pero en opciones tú estás comprando simplemente un supuesto, esperando que no correcto, sí. Como lo decíamos ahorita, es un seguro lo que tú estás comprando. Y tú esperas sí. Y esperas en el tiempo que las condiciones en las que compraste el contrato se den o no. Si se dan, ganas, si no se dan, pierdes. Y una vez vencido el tiempo, pues se te acabó la oportunidad o el chance de poder ganar. Lo delicado del tema de esta parte, y también para que lo tengan muy en cuenta, es que basado en el apalancamiento, así como puedes tener grandes ganancias, puedes tener unas pérdidas enormes. Y obviamente lo que hacen es cerrarte tu posición y estás obligado a pagar sí o sí, Andrés. Sí, claro. Es que tú prácticamente no puedes entrar en este tipo de entrada. No puedes. No, aquí no tenemos lo que llamamos los margin calls. Aquí tú entras y pagaste por esa posición y se acabó. Ya pagaste por esa posición. Y cuando estás comprando los calls, ¿no? Digo. Si compras los calls es muy sencillo porque tú inviertes desde el día 1, entonces ahí esa plata se te va si se expira la opción y no pudiste ejercerla.
Si vendes los calls y estás, como decimos, desnudo, vienen los famosos y no tienes la posición. Primero que para poderlo hacer desnudo o naked, ninguna casa de corretaje o banco inversionista te va a abrir una cuenta si no tienes ya un historial de crédito y tienes una liquidez para poderlo llegar a hacer. Entonces ahí se te limita un poco la vaina. Pero si lo pudiese llegar a hacer, prácticamente empiezan lo que se llaman los margin calls. Y cubres la posición o cubres la posición. Entonces, sí, es bastante un poquito complejo y riesgoso en ese tema. Sin embargo, las opciones, a pesar de lo complejo, pues no dejan de ser un tema interesante para todos los inversionistas, para todos aquellos que quieren especializarse cada día más en los diferentes vehículos de inversión que hay en el mercado para que tú simplemente puedas hacer crecer tu capital. Para eso estamos aquí, para brindarte este tipo de información, para enseñarte cada día más. Y te agradecemos hoy, Andrés, el día la participación en este podcast y pues esperamos seguirnos viendo en esta ayuda colaborativa que tenemos permanentemente de estar entregando información para que millones de personas a través del mundo puedan, a través de esta información que entregamos, pues tener un crecimiento financiero, que tengas muchísimas herramientas, que cada día tengas más elementos de juicio para que tu realidad financiera, para que tus emociones financieras, para que tu capital, para que tu posición frente al trabajo que hoy por hoy realizas sea cada día cambiante para mejorar. Esa es la función de Inquebrantable. Para eso estamos aquí Andrés Duarte y John Duarte y siempre estaremos cada semana entregándote información de mayor valor que consideramos cada día esté actualizada y que realmente te sientes sobre la realidad ante la lamentable situación de mucha especulación de información de riqueza y de generación de dinero que lamentablemente es equivocada y hace que las personas caigan en muchísimos errores. Inquebrantable está aquí para apoyarte. Gracias por habernos escuchado, Andrés. Gracias por haber estado el día de hoy y haber tratado con nosotros este tema tan complejo como tan interesante. No, pues les agradezco enormemente. Gracias a ti, Johnny. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos, por ser fieles y estar pendientes de nuestro podcast. Como tú lo dijiste, no queda más sino desearles mucha suerte a nuestros inversionistas. Tenemos diferentes sitios donde nos pueden enviar comunicación si tienen inquietudes de los temas que hemos conversado en este podcast y demás. Nos pueden visitar en Facebook, nos pueden visitar en Instagram, Inquebrantable, ¿correcto, John? Correcto, así es. Por favor, si tienen alguna duda o si tienen interés de seguir la información, los diferentes podcasts, los diferentes webinars, todas las actividades que estaremos realizando de capacitación a partir de Inquebrantable, síganos en Inquebrantable en Facebook y en Instagram nos van a encontrar. Son todos bienvenidos a todos aquellos que están ávidos de encontrar información financiera realmente importante y estructurada, pues aquí estamos para dárselas. Síganos y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Saben que estamos transmitiendo a partir de escuchandoando.com, que es la plataforma que nos retransmite a nivel mundial en 12 o 14 plataformas diferentes para que podamos llegar y este podcast tenga alcance para muchísimas personas en el mundo. A ustedes, gracias por la atención, gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos en un próximo capítulo de Inquebrantable. El anterior episodio fue una presentación de Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. El siguiente programa fue una realización de escuchandoando.com. Desde Bogotá, Colombia, Sudamérica, para todo el mundo. Descubre más en escuchandoando.com o a través de tu plataforma favorita. Hasta la próxima.